Saludos, les habla el doctor Eddie Ortiz, principal oficial de estrategia y clínico de Provider Network Solutions de Puerto Rico. Como parte de nuestra serie de conversatorios con profesionales de la salud desde Provider Network Solutions de Puerto Rico, hoy nos encontramos con el querido amigo, el doctor Eladio Pérez Cruz, gastroenterólogo con más de 30 años de experiencia en la clínica y en la academia. El doctor Pérez cuenta con oficina en Santurce y en Corozal. Hoy enfocaremos nuestra conversación en la parte preventiva del cáncer colorectal, la importancia y las indicaciones de las diferentes modalidades de pruebas de discernimiento y las modalidades de tratamiento de acuerdo con los hallazgos. Este tema es sumamente pertinente y es clara su pertinencia. El cáncer es la segunda causa de muerte en Puerto Rico. El cáncer colorectal, por su parte, es el segundo tipo de cáncer con más incidencia y mortalidad en la isla, tanto para hombres como para mujeres. El discernimiento apropiado, el diagnóstico oportuno y temprano aumenta la tasa de sobrevivencia. Existen en Puerto Rico varias situaciones que han creado disparidad en el diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer colorectal. Esto y mucho más discutiremos hoy en nuestra entrevista con el doctor Eladio Pérez. Saludos, doctor. Bienvenido. Doctor Eddie, un placer estar aquí con ustedes. Doctor Pérez, vamos a tener un conversatorio aquí de varios de los temas asociados a la prevención, seguimiento, detección temprana del cáncer colorectal. Comencemos hablando desde su perspectiva, cuáles son los métodos más eficientes que tenemos disponibles en nuestro armamentario clínico para detección temprana del cáncer colorectal y por qué. Primero, Eddie, decirte que en Puerto Rico anualmente se diagnostican 1.600 casos de cáncer colorectal y de los cuales 600 se mueren. Así que el seguimiento temprano de este tipo de pacientes es extremadamente importante para evitar la mortalidad. Obviamente existen varias alternativas, ¿verdad? La edad del paciente quizás es el factor más importante, empezando lo más temprano posible. En el caso de la población general, ya a los 40 años, todos los pacientes deben estar haciéndose lo que se llama una sangre oculta en la excreta. ¿Okay? Y es básicamente para empezar a detectar cambios que están ocurriendo dentro del intestino que no los estamos viendo. Ya sabemos que el cáncer de colon está abordando a gente más joven, a pacientes mucho más jóvenes que hacía hace 20 o 30 años atrás. Así que este tipo de discernimiento está siendo mucho más agresivo actualmente, tratando de atrapar a estos pacientes tempranamente y tratar de evitar que mueran de cáncer de colon. La sangre oculta en la excreta a partir de los 40 años ya es un estándar. Todos los pacientes, no importa el plan médico, sea reforma o sea plan privado, tiene que hacerse una prueba de excreta para sangre oculta anual. Ya estamos hablando de la colonoscopía. La colonoscopía normalmente anteriormente se hacía a los 50 años, pero en vista de que ya el paciente con cáncer de colon está siendo una persona más joven, ya se está hablando de que a los 45 años todo se tiene que empezar a hacer una colonoscopía preventiva. No hay un mejor procedimiento para prevenir el cáncer de colon que no sea la colonoscopía. Es lo más exacto que tenemos para identificar pólipos tempranamente y evitar que ese pólipo se convierta en cáncer. Así que el mensaje es claro. Una vez llegues a los 40 años, empieza a hacerte la sangre oculta y a medida que vayan pasando los años tenemos que considerar ya hacer una colonoscopía preventiva. La colonoscopía es tan importante porque el cáncer de colon es el tumor más prevenible que existe. Nadie se debe morir de un cáncer de colon. Pero la colonoscopía, como yo le digo a mis pacientes, no es opcional, es mandatoria. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar una tragedia. El cáncer de colon empieza como un pólipo, es una cosa extremadamente sencilla. Y yo le digo a mis pacientes, ese pólipo no da síntomas, tú no sabes ni que tienes un pólipo ahí adentro. Y para eso es la colonoscopía, sacar ese pólipo tempranamente. Yo le digo a mis pacientes, todos los que yo veo en mi oficina con un cáncer de colon, la inmensa mayoría me dicen, doctor, yo nunca me hice una colonoscopía. Lamentablemente tienes cáncer de colon. Así que esos dos, sangre oculta y colonoscopía, son los estandartes para tratar de que ese paciente no muera de un cáncer de colon. Claro, si tienes pólipo, pues entonces ya las colonoscopías se van a hacer con más frecuencia, puede ser de 3 a 5 años.
Si no tienes pólipo, pues se puede esperar hasta 10 años, ¿ok? Siempre haciéndote la sangre oculta en la excreta. Quiero recalcar algo, la sangre oculta en la excreta no previene el cáncer de colon. A veces los médicos prefieren, ¿no?, que vamos a hacer una prueba de excreta, porque si tú no tienes síntomas, pues no hay que hacerte nada. Quiero aclarar de que la sangre oculta en la excreta no previene el cáncer de colon, ayuda en el diagnóstico, pero no previene el cáncer de colon. La colonoscopia no tan solo es diagnóstica, sino que también es curativa. Al remover el pólipo, ese paciente no le va a dar cáncer de colon. Así que es importante ese énfasis. Vemos que muchos médicos le mandan a hacer la sangre oculta al paciente y como el paciente no tiene ningún síntoma, pues le dicen que a lo mejor no hay que hacer ningún procedimiento. A los 50 años todo el mundo se tiene que hacer una colonoscopia. No importa que tenga sangre oculta positiva o negativa o no tenga síntomas. Eso es guía, eso es mandatorio hacerlo en todo paciente. Y posiblemente ya próximamente vamos a bajar a los 45 años porque la tendencia es marcada. En mi caso personal con mi práctica, yo he visto, cuando yo empecé hace 30 años atrás, los cánceres de colon eran de 65, 70, 75 años. Ahora mismo yo tengo pacientes de 50 y pico de años y te voy a decir más. Hace como 8 meses vi una paciente, una joven de 31 años con un cáncer de colon. Y tú dices, pero ¿cómo es posible eso? Pues para que vea que hay una tendencia marcada hacia la gente más joven y tenemos que ser más agresivos en la prevención. Como hemos visto, el doctor ha discutido, ¿verdad?, las alternativas de pruebas de cernimiento, además de la importancia de la detección temprana y el sometimiento a procedimientos de cernimiento temprano, y también hemos discutido el beneficio de hacerse, ¿verdad?, esas pruebas de forma temprana y las guías de cuándo se deben hacer esas pruebas de cernimiento, que en Puerto Rico, por prevalencia más alta, como ha dicho el doctor, pues también la tendencia es bajar la edad, a diferencia de las guías nacionales. Doctor, dentro de... Quería mencionarte antes del próximo. En el caso donde hay historial familiar con cáncer de colon, que eso es muy importante, ¿no? Normalmente se empieza a los 40 años, pero cuando hay un historial familiar de cáncer de colon, la colonoscopía y el discernimiento hay que hacerlo mucho antes. Es decir, se hace 10 años antes del primer caso de cáncer de colon o llegar a los 40 años. Por ejemplo, si tu papá tuvo un cáncer de colon a los 46, tus hijos no van a esperar a los 40 años para hacerse el cernimiento. Van a empezar a los 36 años. O sea que es importante aclarar que el historial familiar de cáncer de colon altera todo lo que es el cernimiento como tal. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque las guías son guías, pero hay casos particulares que tienen historiales, que nosotros tomamos nuestro historial médico, ¿verdad? Y claro, que nos define cuándo va a ser la frecuencia, cuándo empezar a hacer ese cernimiento, que puede ser diferente, individualizado para cada paciente y cada persona. Hay una pregunta, ¿verdad? Luego de que hacemos este análisis, sabemos que hay una oportunidad de educación tanto a proveedores especialistas, proveedores de cuidado primario y principalmente al paciente. ¿Cuál usted entiende que es, ¿verdad?, la opción o la alternativa que más nos va a ayudar en esa educación y la importancia de esa educación al paciente para que tenga un cernimiento temprano? En ese aspecto, doctor Ortiz, el médico tiene un rol protagónico. O sea, yo pienso que no importa que sea generalista, que sea ginecólogo, que sea otra especialidad, el médico tiene una función muy especial para tratar de que ese paciente llegue al cernimiento. Yo no pierdo ninguna oportunidad nunca de explicarle al paciente, y no tan solo eso. En mi caso personal, a veces yo tengo pacientes que vienen para la colonoscopía y vienen con un acompañante. Y yo saco tiempo para explicarle también al acompañante por qué no se hace una colonoscopía, así que me lo llevo. Así que el rol del médico es clave, claro. Hay que seguir educando también al pueblo, ¿okay? En este aspecto, agraciadamente, tenemos la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología, que nos ayuda marcadamente en eso. Tenemos la Coalición Colorectal de Puerto Rico, que hacen un trabajo extraordinario en tratar de llevar la información al paciente. Tenemos un mes completo, en el mes de marzo, que habla sobre prevención de cáncer de colon. O sea que estamos expuestos. Yo pienso que debemos estar más en la radio, más en la televisión, ser más agresivos todavía en ese aspecto. Educación médica a los médicos
es importante, ¿ok? Porque muchos médicos, pues a veces desconocen cosas, ¿no? Y a veces hay que ver por qué. Así que hay que llegar a esos sitios. Yo pienso que en mi experiencia personal, el cáncer de colon en Puerto Rico, a mí me luce que está en la montaña. O sea, me luce que no hemos penetrado completamente a nivel de educación y a nivel de enseñarle al pueblo de estas regiones la importancia del cáncer de colon. Yo tuve la experiencia de estar en Santurce por muchos años, llegué a Corozal. Y en Corozal ahora yo veo un montón de pacientes que jamás se hubiesen hecho una colonoscopia. Hay miles de problemas en la montaña, sociales, de transportación, etcétera, etcétera. Pero el médico tiene el primer rol de educar al paciente. Tiene que sentarse con el paciente y explicarle por qué es importante que tú te hagas esto. Los que yo oriento, no hay uno que me diga que no. Pero me siento con ellos y le explico lo que es el pólipo y le enseño el cáncer. Y ellos definitivamente dicen, pues claro que me la voy a hacer. Así que el médico primario tiene que ser el estandarte de que este paciente llegue y se haga una colonoscopia preventiva o el cernimiento que le corresponde. Yo creo que, ¿verdad?, por eso es parte de las iniciativas de Provider Network Solution, como hemos traído este tema, siguiendo el tema que discutimos el pasado mes, en el marco de la prevención y la concientización sobre el cáncer de mama, que también es un cáncer muy importante para nosotros en el área clínica, ¿verdad?, y para los pacientes, por la prevalencia e incidencia que tiene en Puerto Rico. Recientemente se publicó, reciente como octubre del 2023, un estudio por investigadores de Puerto Rico, locales, con análisis de la población Medicaid, ¿verdad?, y las barreras que crearon situaciones catastróficas como los huracanes de Irma y María, inclusive la pandemia. Y lo que vimos en ese estudio es que hubo impacto negativo en la frecuencia, en las tasas de estudios preventivos en las poblaciones. ¿Cómo usted ha observado eso en su práctica? ¿Correlaciona con su práctica? Y principalmente en lugares donde tenemos tanta disparidad, ¿verdad?, en la zona de la montaña que usted da servicio. Claro. ¿Cómo ha visto esa tendencia y si coincide con el estudio? Yo leí el estudio y es increíble, ¿verdad?, lo que pasó en esa época terrible de María y después la pandemia. Definitivamente hubo un retardo, ¿verdad?, en todos los servicios. Para mí lo que ocurrió, ese estudio lo que muestra es la tragedia en el macro grande, pero a nivel micro es lo que está pasando realmente en los pueblos. Es decir, hay dificultad para que ese paciente adquiera los servicios, los tenga. Okay, en el caso de cáncer de colon, yo sé que hay muchas limitaciones en los pueblos de la isla para que ese paciente llegue. No tan solo porque hay carencia de médicos, es una realidad en Puerto Rico, pero también es que el paciente tiene muchos problemas sociales y a veces no puede ni llegar. Y es una cosa increíble. O sea que eso que mostró ese estudio realmente es verdad, a nivel magnificado, pero realmente eso está ocurriendo todavía a nivel micro, es decir, todavía esos pueblos se sienten que todavía no reciben completamente los servicios que ellos se merecen. Yo creo definitivamente que hay disparidades, ¿verdad?, del acceso a servicios de salud en la zona montañosa donde usted da servicio, los pueblos de toda la zona montañosa de Puerto Rico. Creo que hay issues, como usted ha mencionado, de transportación, de acceso a especialistas que se concentran más en las áreas metropolitanas, como hemos discutido previamente, de cuestiones financieras, de apoyo social, ¿verdad? La pobreza tiene cara de montaña porque se concentra muchas veces en nuestras regiones montañosas, y al sumar todos esos factores de determinantes sociales nos afecta el cernimiento y las tasas que se ven de incidencia y prevalencia y mortalidad incluso de cáncer, inclusive el cáncer colorectal. Dentro de todo eso, ¿cuál usted ve que es el rol, ¿verdad?, que debe jugar en la combinación médico primario con especialistas para tratar de adelantar esta causa de aumentar la prevención, el cernimiento, sí, y bajar la incidencia y la mortalidad? Bueno, tenemos un problema en términos de plan médico, ¿verdad? El plan médico, especialmente el plan médico del gobierno de Puerto Rico. O sea, aquí hay 1.2 millones de habitantes bajo la reforma de salud. Mi impresión es que a este paciente se le dificulta tanto
el lograr llegar. Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo. Este paciente llega donde su médico primario. Entonces el médico primario le dice que hay que hacerse una colonoscopia. Ese paciente va a la oficina mía a buscar una cita. Posiblemente en 2 meses o 2 meses y medio, porque también nosotros tenemos una carencia de gastroenterólogos. ¿Okay? Ese paciente va a mi oficina y yo lo veo. Hay que hacer una colonoscopia. Ese paciente tiene que ir ahora al médico primario a buscar una autorización para el procedimiento. Esa cita él la tiene como 6 semanas después que yo lo veo. Así que seguimos sumando 3 más 1 mes y medio, ya son 4. Entonces, ¿qué pasa? Le llegó la autorización y ahora él tiene que ir a mi oficina a que le den la cita oficial. Y el estudio puede tardar 6 semanas o 2 meses para yo hacer una colonoscopia. Ese paciente, si tiene un cáncer de colon, ese paciente ha pasado 6 meses que no se le ha podido hacer el estudio porque va de aquí para allá, de allá para acá y lo siguen moviendo. Yo pienso que el médico primario, hay 3 cosas importantes. Si el paciente tiene 50 años y lo va a mandar para hacerse una colonoscopia, usted lo manda ya con la autorización. ¿Por qué mandarlo para después que él va a buscar la autorización? Mándelo con la autorización. Si el paciente tiene un historial familiar de cáncer de colon, mándelo con la autorización. Si el paciente tiene sangre oculta positiva, eso es una colonoscopia. Mándelo con la autorización, porque así se disminuye ese delay que hay en el tratamiento de un paciente que posiblemente puede tener un cáncer de colon. Así que esa estructura donde el paciente tiene que pasar tanto trabajo para conseguir una autorización, para ver unos subespecialistas, y de hecho, yo pienso que todos los subespecialistas en Puerto Rico que ordenen una colonoscopia o ordenen una broncoscopia, no, yo no entiendo por qué el generalista tiene que aprobar eso, porque estamos hablando de un subespecialista en ese campo, ¿no? Y uno ve eso, ¿no? Y a mí me da mucha pena. Aparte de que ese paciente de la montaña no tiene cajo, no tiene transportación, no hay transportación pública en esos pueblos por lo general. Y ese paciente a veces se le va a la cita, me dice, yo no me acordaba ni que tenía la cita. Así que hay mucho problema allá arriba. No es lo mismo en San Juan, en Bayamón, no. La montaña es otra cosa. Y a mí me da muchísima pena. Entonces, la mayoría son personas mayores de edad. Tenemos una población de envejecientes. Así que tenemos que ver cómo rompemos eso para que ese paciente no pase tanto trabajo para llegar a una colonoscopia o cualquier otro procedimiento. Fíjese que ese tema es recurrente en los expertos que hemos traído a la discusión en estos conversatorios de Provider Network, porque también lo vemos, ¿verdad?, reflejado en las conversaciones que hemos tenido con especialistas en la parte de cáncer de mama, donde lo que se habla es del patient journey, ¿verdad?, de esa travesía del paciente desde que se hace la indicación para una prueba de cernimiento hasta que llega a una prueba diagnóstica, ¿verdad? Claro, que usted nos habló que no son una prueba de cernimiento, son una prueba, si está sangrando es prueba diagnóstica, ya tenemos que buscar qué está pasando. Claro. Pues ese patient journey, desde que está esa situación que hace el trigger, levanta la alerta de que hay que hacer un procedimiento de seguimiento hasta que lo logra, pues puede ser alargado, ¿verdad? Y cómo está impactando eso. Yo creo que eso amerita, aunque se han hecho estudios en Puerto Rico, yo creo que amerita seguir estudiando porque es la única forma de la que podemos atacar esos problemas, esas barreras y que poder impactar la mortalidad y morbilidad de estas condiciones tan severas. Doctor, ¿algún comentario final para nuestra audiencia de los que están leyendo y escuchando esta entrevista? Mire, todos los gastroenterólogos en Puerto Rico son médicos extraordinarios. Todos han sido educados adecuadamente. Les encanta el servicio que dan a sus pacientes. Queremos evitar que la gente muera de esto. Y la única manera es que les proveerle las facilidades para que ellos lleguen y puedan hacerse los procedimientos. Eso es lo más importante, que la gente entienda que tenemos que facilitar al paciente todo el tiempo. Muchas gracias, doctor Pérez, por la entrevista, por este conversatorio con nosotros. Agradecemos a todos los que han leído o han escuchado la grabación de esta entrevista, de este conversatorio. Les
invitamos a que sigan conectándose con Provider Network Solutions. Recuerden que en Provider Network Solutions de Puerto Rico somos tu equipo 5 estrellas.